Mis amigos, muy buenas noches. Las campanitas de las buenas ondas suenan para darles la bienvenida, para desearles lo mejor en este día tan frío, en esta noche tan fría, en este sábado, en este ciclo que hemos denominado desde el Palacio Salvo, porque desde aquí lo hacemos, desde el Palacio Salvo, en este edificio icónico de la ciudad de Montevideo y del Uruguay, y de alguna manera también simbólico en la medida que está ubicado entre la frontera entre la ciudad vieja y la ciudad nueva. Y de alguna manera lo que hacemos en estos encuentros es eso, es reencontrarnos con el Montevideo, con el Uruguay del pasado, del que venimos, y también compartir las cosas de este presente, proyectándonos juntos a un futuro que compartiremos o no, pero que sin duda ayudaremos a proyectar desde este nuestro hoy compartido, nuestra vida, que también ella y el transcurso de los años nos han enseñado que no tenían razón aquellos que decían que el tiempo es oro, sino los que hemos sostenido por propia vivencia compartida que el tiempo es vida. Y es ese tiempo el que queremos invertir con ustedes y es ese tiempo que le pedimos, apenas una hora, para poder reencontrarnos a través de una memoria que sin duda es compartida, que sin duda tiene muchos puntos en común. En nuestro programa anterior hablamos de Jorge Luis Borges, de cómo lo conocimos, de aquel palco en el Teatro Solís, de la ocurrencia de habernos planteado, de haberle planteado que posiblemente fuéramos los únicos vivos en Montevideo, en Buenos Aires, en el mundo, que lo recordaba naturalmente con esa memoria prodigiosa que tenía el maestro, y hasta me han comentado naturalmente aquello de haber chocado con él en pleno Corrientes, intentando venir para Montevideo y haberlo dejado bueno, sentado de culo a uno de los maestros más importantes de la literatura del mundo, como Jorge Luis Borges. Su vínculo con el Uruguay, con la banda oriental, como le gustaba decirnos, su vínculo con el Paso del Molino, su vínculo con Melialda Finur, con todas esas familias uruguayas, con la mujer de aquel escritor salteño tan importante como Enrique Amorín, en fin, que eran medio parientes. Pero quizá lo más importante que el aporte mínimo que podíamos hacer respecto a un personaje de la literatura mundial como Borges fue el recuerdo de Paco y Pico, de Juan y su muñeco de madera que tuvimos durante tanto tiempo, una especie de chasma y chirolita, pero oriental, uruguayo, montevideano, que tuvimos en los viejos boliches montevideanos y fundamentalmente en aquellas épocas tan especiales de las peñas, de las vinerías, y recordábamos desde las telitas en la Ciudad Vieja, Altamar, los cocuyos, qué sé yo, bueno, Teluria, la histórica, y el último relato desde Cojinillo que tenía que ver justamente con Paco y Pico. Y me encantó que pudiéramos una vez más confirmar que tenemos personajes maravillosos en nuestra memoria y que a veces, bueno, el girar de la calecita actual y de alguna manera también nuestras responsabilidades, hasta laborales o familiares, no nos permiten encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra memoria, con nuestros recuerdos. Y por lo tanto yo creo que estos encuentros de martes, de jueves y de sábado están siendo eso, lo que queríamos y lo que de alguna manera los amigos me pedían. Habla de asuntos que no son comunes. Cuéntanos cosas que te han sucedido, porque en el relato de esos cuentos aparecen paisajes ciudadanos o del interior, aparecen personajes que nos son comunes y que forman parte de nuestra cultura, la cultura con mayúscula, en la medida en que no hay una cultura con mayúscula y otra con minúscula. O hay cultura o no hay cultura. Y quiero recordarles que ayer precisamente fui con mucho gusto en representación de la Asociación General de Autores del Uruguay, de Agado, a la convocatoria que un
socio nuestro además, nuestro querido escritor y tocayo Ignacio Martínez, nos realizara desde el Departamento de Cultura del PIT-CNT, porque la idea era, bueno, la conformación de un grupo multicultural y para poder enfrentar juntos los enormes desafíos de este tiempo, de la misma manera como lo estamos haciendo en las organizaciones, por ejemplo, como la Asociación de Autores del Uruguay, que no somos sindicatos, pero somos elementos de gestoría y por lo tanto tenemos que sensibilizarnos y así lo hemos hecho frente a nuestros socios y especialmente a aquellos socios que más lo necesitan en este tiempo. Y estamos hablando, bueno, con representantes de diferentes organizaciones culturales y artísticas, la gente de SUA, la gente en fin, de diferentes actividades, la Casa de los Escritores, aprovecho para una vez más saludar a los hermanos escritores, y, y, y hablando de diferentes asuntos que tienen que ver también con nuestra memoria colectiva, entre otras cosas porque con Fernando Yáñez, que bueno, tiene naturalmente su muy bien ganado espacio artísticamente, pero además lo recordamos como hijo de uno de los grandes actores nuestros, Rubén Yáñez, aquel inolvidable Artigas del Galpón, el general del pueblo. Y en determinado momento, bueno, hablábamos de Paco Espínola y contaba cosas fantásticas. De la misma manera como, bueno, Maxi Suárez rescata cuestiones vividas desde su infancia por mis amigos, de la misma forma como Fernando cuenta cosas que vivió desde niño por vínculos con su padre, ¿no? Con el actor Rubén Yáñez. Y en determinado momento, bueno, se le va a morir y me dijo, bueno, dice, como decía el doctor Saki, parto sin dolor. Yo sé que algunos en este momento se están acordando de algunas cosas, pero otros no. Cuando Fernando dijo, bueno, parto sin dolor, inmediatamente me acordé del libro del doctor Saki, del doctor Hugo Saki, padre de Huguito Saki, amigo mío del Java, de aquellos años en los que el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo era una especie de laguna a donde caían todos los afluentes de todos los liceos montevideanos, entre otras cosas porque no había lo que llamamos preparatorios en otros lugares y por lo tanto allí nos reencontrábamos o nos encontrábamos gente que veníamos de las actividades gremiales de cada uno de nuestros institutos, de diferentes barrios, diferentes liceos, de diferentes organizaciones políticas, culturales, sociales, habían de alguna forma también proyectando sus intereses en el ámbito gremial, estudiantil, gente del diario El Día, gente del diario El País, gente masones, cristianos, católicos de izquierda, fascistas de todo pelo y señal, en fin, era naturalmente el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Socialista, de grupos independientes, qué sé yo, formamos una asociación, ella se llamaba Asociación Estudiantil Artiguista, y conformamos un frente estudiantil, eh, FER, creo que se llamaba, Frente Estudiantil Revolucionario, me parece que era, en aquellos tiempos, y recordamos asambleas fantásticas en el desarrollo intelectual fundamentado de discursos notables. Bueno, recordamos, por ejemplo, el estilo oratorio, entre otros compañeros de Yamandu Fau, eh, posteriormente, de tantos amigos. Sería, es más, tuvimos el enorme privilegio de reunirnos durante mucho tiempo, no hace mucho, hace muy pocos años, yo diría un año atrás más o menos, convocados por el porteño Soliño, compañeros de la época. Y decíamos que era una organización, por supuesto, otra que multicolor en aquellos años, que veníamos de todas las representaciones gremiales, de todas las asociaciones gremiales, reviviendo, recordando
asambleas históricas que tuvimos oportunidad de llevar a cabo, de participar en ellas. Hermanos todavía de aquellos años nos acompañan ahora en nuestros programas. Arielito Hernández, de acá te saludamos, entre tantos otros. Bueno, qué sé yo, épocas absolutamente maravillosas, que además no solamente teníamos nuestro epicentro ahí y en los boliches universitarios, en la zona, el Uni, el Sportman, la peña estudiantil, la peña, vieja peña de frente al Llava, o el refugio, que también era un refugio en aquellos tiempos duros y en aquellos tiempos fermentales y formativos. Bueno, de ese grupo éramos que nos enfrentábamos duramente en las asambleas, conformamos el grupo de la generación de oro, le decíamos, y quizá no porque fuera de oro, sino simplemente porque nosotros sentíamos que habíamos sido representantes de las últimas generaciones del diálogo. Y no era poco eso, que nos enfrentábamos incluso con posiciones políticas diferentes. Esas representaciones que les cuento, bueno, venían de los partidos, todos los partidos, e inclusive de organizaciones que no tenían una formulación política, digamos, en el ámbito, no tenían representación parlamentaria, pero que existían como tal, cristianos, masones, todo. Y entonces eso nos enriquecía muchísimo. E incluso tenemos el orgullo de haber colocado diferentes ministros y diferentes protagonistas importantes en el quehacer nacional que salían de ese grupo. Pero estoy hablando, qué sé yo, desde Juan Andrés Ramírez, Pablo Millor, el Ricardo Pacheco, el hijo de Pacheco Areco, representantes del Partido Socialista o de la Unión de Juventudes Comunistas de la época, el propio Hugo Sacchi, que tiene que ver con esto que planteó ayer mismo Fernando Yáñez cuando dijo parto sin dolor. Un tema aparte, un programa aparte es hablar de esos años y es hablar, Pepe Solari formaba parte de ese grupo, qué sé yo, de los representantes de León Lev, de todos los partidos, y nos sentamos a la mesa a comer, a discutir, a recordar aquellas asambleas, a hablar de la actualidad política y a agradecer de alguna forma a la vida, a Dios, a las circunstancias que nos habían permitido conocernos. Tanto es así que yo como periodista tuve el privilegio de hacer el primer debate público después de la dictadura entre dos integrantes de esa agrupación, de esas que eran agrupaciones encontradas en lo gremial y en lo político, pero de un enorme respeto hacia el otro, porque entendíamos que más allá de los tribalismos que ahora nos están doliendo tanto, de los infantilismos, de esa versión o visión medio como de matiné que estamos teniendo de lo político, o de lo partidista, mejor dicho, porque lo político es otra cosa, y eso de los buenos y los malos, y el muchachito que está con nosotros, y los malos que son horribles y se visten de negro son los enemigos. Llegamos a realizar la primera polémica post dictadura radial, que lo hicimos en Radio Alfa, entre precisamente Pablo Millor, que había sido consejero de Estado y que representaba a un sector notoriamente de derecha o centro derecha, más que centro derecha, y León Lev, que en ese momento Pablo Millor era representante de la Juventud Pachequista en ese momento. Y León Lev, que era secretario general o representante de la Unión de Juventudes Comunistas, la UJC. Y lo hicimos en nuestro programa. Y lo hicimos porque éramos amigos y lo hicimos porque entendíamos, y así los convoqué y ellos aceptaron, un aporte a la democracia que estábamos recuperando para fortalecerla y fortalecer las instituciones en el disenso, pero en el respeto de las opiniones contrarias. Y esto es lo que
Si para algo sirven estos encuentros, un sábado de noche, ¿qué estamos haciendo juntos? Estamos haciendo, por algo estamos juntos. Porque hace frío y porque de alguna manera, puta, no brindé todavía. Bueno, salud compañeros. En estos encuentros bolicheros, lo que queremos es acercar un poquito de tibieza. Aunque sea no la mía, la de las circunstancias o los hechos de los cuales charlamos, que les permiten a ustedes reencontrarse con la tibieza interior que a lo mejor no están sintiendo porque no han tenido la motivación como para poder reencontrarse con esa parte de ustedes que vive, que está allí y que no tiene por qué esconderse, sino por el contrario manifestarse, aunque a veces nos cueste encontrar interlocutores válidos. Porque los encontramos por lo menos martes, jueves y sábado, brindo con y por ustedes. Salud. Quiero saludar muy especialmente a otro amigo, a un querido amigo que acaba de perder a su compañera, a su esposa, después de haberla, bueno, como compañero que es el que acompaña, hecho todo lo que había que hacer para que viviera más, pero sobre todo para que viviera mejor. A Daniel Escapucio, mi campanita desde acá, mi abrazo fraterno, Daniel. Forma parte además de un grupo queridísimo que nos reunimos allá en lo de Flaco Evelyn Rodríguez, en su barbacoa, que nos hemos reunido en otros lados también, y que por lo general me está enterado, la mayoría de sus integrantes, gente del espectáculo, gente con los que compartimos incertidumbres y coraje. Ahora que por las circunstancias muchos están subiendo al carro queriendo tener viento a favor, digo, ¿qué lo parió? Nosotros siempre hemos estado peleando con el viento en contra. Es más, creo que hemos hecho de eso un oficio. Tanto es así, y no estoy diciendo la apología de lo contrario, ¿no? Ni estoy diciendo la apología del pobrismo como no queremos hacerlo, ni nos gusta que lo hagan, porque lo hacen. Están levantando la banderita del pobrismo. Al contrario, siempre quisimos nivelar pero para arriba y no para abajo. Siempre quisimos enriquecer nuestro vocabulario para ayudar a enriquecer el vocabulario de los demás como una forma de enriquecer el pensamiento, porque por lo general pensamos con palabras. Y a veces nos cuesta interpretar y manejar las sensaciones. Por eso también en nuestro programa hacemos especial hincapié en las sensaciones, en las cosas que vivimos, que vibramos, que nos permiten sentir para adentro, mirar para adentro a través de un poema, a través de una canción, a través del arte, a través de la cultura. Entonces, les quiero contar algo. Bueno, si Maxi Suárez hizo esto era para que hablara. Bueno, estoy hablando. Y si los amigos me dicen contá cosas, bueno, estoy contando cosas. Ayer, cuando Fernando Yáñez dijo, me voy, parto sin dolor, me acordé, reitero, del doctor Wozaki. El doctor Wozaki había sido formado en un sistema, creo que era soviético, él era comunista además, dirigente del Partido Comunista, Aurora, su mujer de entonces también, tenían 3 hijos, Huguito, mi amigo del IABA, una muchacha, no me acuerdo cómo se llama ahora, que se casó con el Pepe Macera, y en ese casamiento conocí a una niña preciosa, una muchachita con su solerita amarilla, de la cual hemos hablado varias veces, María Vidal, una fantástica, bueno, fue la primera cantante de la Camerata, hoy es una universitaria maravillosa, filología. María, una compañera de tanto tiempo, fue la primera versión de los boliches en voz femenina, en versión femenina, cantante de Camerata, creo que lo grabó allá por Venezuela a los boliches. Y desde esa noche de verano maravillosa, cuando se casó la hija de Saki, y después el tercer hijo era Carlitos, el más joven. Tenían una casa fantástica en la avenida Graciada frente a la plazoleta Suárez. Graciada y Suárez.
Y ahí muchas veces nos quedábamos, o veníamos de la noche, o hasta de las asambleas, o de actividades políticas de la época, o sociales o culturales, y muchas veces nos quedábamos allá en la casa del doctor Saki. Y ahí el doctor Saki tenía su consultorio, vivía en una casa fantástica, después terminaron viviendo Huguito Saki y me acuerdo de Carmen Galuso ahora, la editora de Rumbo, la editora de Casi Tango, Poemas Rotos, nuestro primer libro. Vivían al final Hugo, los dos Hugo, dos hermanos queridos de la vida, del preparatorio, Hugo Saki y Hugo Valevela. Oh, me gustaría ver al hijo de Hugo Valevela, que nunca más lo vi. Beatriz, si estás escuchando el programa, me gustaría conocer a tu hijo, al hijo de Huguito. Y tenían, y allí el doctor Saki daba sus cursos de parto sin dolor. Recordaba muchas veces, entrábamos a la casa y a la izquierda estaba el consultorio, y ahí muchas veces, bueno, hasta conocimos señoras, o me acuerdo una enfermera, asistente del doctor, que era una maravilla de tipa, creo que se llamaba Aurora. Y ahí daba sus cursos del parto. En realidad era parto sin temor, el verdadero nombre, ¿no? Debería ser, porque esa era un poco el sustento del proyecto. Pero el libro de él y esa forma de encarar el nacimiento humano se llamaba Parto sin dolor, tratando de enfrentar aquello de que parirás con dolor, ¿no? No necesariamente. Y no necesariamente cuanto más dolor tengas, más vas a querer a tu hijo o más te va a querer a ti, en fin, etcétera, etcétera. Revisión fantástica, de la cual formamos parte y seguimos formando parte, por aquellos que decíamos que no hemos venido aquí a otra cosa que a cuestionar los asuntos, no a negarlos, pero sí para preguntarnos cuánto de verdad hay en eso que hemos heredado como verdad absoluta o como verdades absolutas, que creemos que son verdades solo porque se han repetido mucho. Entonces, tenían para los cursos una especie de formas del cuerpo humano, del interior del cuerpo humano, de la matriz, del útero, en yeso. Ustedes se acuerdan quizás de aquellas cosas que tenían los médicos, los científicos, eh, eran como placas de yeso, donde se veía el proceso de la gestación, el proceso de la gestación y de la aparición. Y recuerdo que el doctor para sus clases, en vez de utilizar esas placas, utilizaba fotografías, slides de esos yesos. Digo yeso porque no me acuerdo cómo se llaman, no sé cómo se llaman eso, pero quizá ustedes se acuerden. Cada vez que pensábamos o que veíamos algo relacionado con la ciencia y con la medicina, aparecían esas imágenes y que mostraban el interior del cuerpo humano, femenino, cómo se iba dando el proceso, qué sé yo, de la gestación al nacimiento. Y yo tenía una barra maravillosa, el Malvin, de la cual ya hablamos, y el otro día lo recordaba con tanto cariño, entre otros, bueno, Carlito González Lara, el hermano de Yalta, la excelente cantante. Éramos pareja, y yo quería hacer un espectáculo para que ella cantara. Y lo hicimos, es decir, lo hice, con la colaboración de amigos muy cercanos y muy queridos, entre otros Orlando Prigioni, el contador Prigioni, que posteriormente fue mi cuñado, casado con mi hermanita, en el Teatro Victoria. Les voy a contar quiénes integraban el staff, el equipo, la propuesta. Lalo Aybar, que nos debe estar mirando desde su Argentina, un artista que había venido con un grupo folclórico y se quedó como solista acá. Lalo, queridísimo, con gran influencia en el ámbito de aquel ámbito fantástico de actividades permanentes en Malvin. Un señor que estudiaba medicina y que cantaba, y que a nosotros nos encantaba como lo hacía, y que me dijo que sí, que él participaba del espectáculo, solo que me pedía que no pusiera su nombre,
que no lo anunciara, porque él había prometido a sus padres, fundamentalmente a su padre, que él no iba a cantar. El padre le había pedido que no cantara y que se recibiera una vez por todas, de médico. Se llamaba Carlos Paravís Santiago Chalar. Santiago Chalar participó en el espectáculo, me pidió que no lo anunciara porque él no podía cumplir del todo con su papá y él cantar iba a seguir cantando, pero tenía que recibirse de médico, como se le había prometido a su padre, que no lo anunciara. El Nene Bonavita, maravilloso, aquel humorista fantástico, ustedes se acordarán que incluso estuvo con Alfredo en el programa de televisión, estuvo en la Claraboya Amarilla, naturalmente, y que mataron en Paraguay, ominosamente. Estaba Daniel Biglietti, mira cosa, Lalo Aybar, Nene Bonavita, Santiago Chalar, Daniel Biglietti, Alfredo Citarrosa, que por supuesto estaba encantado de participar. El Teatro Negro Independiente con la dirección del maestro Francisco Merino, que era hermano de María Antonia Merino, con quien trabajábamos en la página de espectáculos de Popular, bajo la dirección de Oribe Irigoyen. María Antonia Merino, fantástica mujer, maravillosa crítica de teatro, que luego se casó con un muchacho joven, amigo de su hijo, un fantástico, maravilloso poeta, Américo Abad. Aquí hago sonar las campanitas de las buenas ondas desde acá. Y era abogado posteriormente del ámbito jurídico de la Intendencia, fino poeta, muy buen poeta, Américo Abad. Por su nombre, el primero de la lista, de la guía telefónica. El Urutaú, el pájaro que llora, dice, hablaba ya de penas y sin embargo la tierra estaba sola. Es un poemario que viene, creo que se llama Tierra Charrúa, que viene desde, bueno, como Zorrilla, desde aquella selva virgen hasta la aparición del hombre en este lugar del mundo. El Urutaú, el pájaro que llora, hablaba ya de penas y sin embargo la tierra estaba sola. Américo Abad. Preciosos tipos todos. El Teatro Negro Independiente, otro personaje, Merino, del cual ya hablaremos porque era blanco, director de un teatro negro, y él hablaba de los negros como si él lo fuera. Tanto es así que una vez estaban actuando en Punta del Este y estaban en el Mejillón, afuera, comiendo algo o por comer, y empezó a lloviznar. Entonces el mozo vino y le dijo, mire, está por llover, si ustedes quieren les armo una mesa adentro. Y, y a Francisco Merino le dice, ah, sí, claro, como somos negros, estamos acá afuera en Punta del Este, no quiere que nos vean, ¿qué quieren meternos para adentro? Y le dijo, mire, no, le quiero aclarar dos cosas, doctor. En primer lugar, que no está lloviendo, está por llover. Y en segundo lugar, que usted no es negro. Nosotros, porque somos negros. Merino, un tipo. ¿Sabe qué dieron? Dieron en la segunda parte de ese espectáculo El Negrito del Pastoreo. La voz era de Juan Gentile del Teatro del Galpón, con textos de Juan Cuña, el gran poeta, con música especialmente para ese espectáculo de el hermano Agustín Carlevaro, integrante del Club de Acuadia Nueva, bueno, Carlitos Bailarino, tú que eres un sobreviviente de aquellos años, te acordarás, amigo tan querido de Horacio Ferrer y de toda esa gente, integrante del grupo de los Luneros. Bueno, ese era el espectáculo. Y además, yo quería, mientras Juan Gentile del Galpón decía los textos del maestro Juan Cuña, a eso de la tarde, con la guitarra de Agustín Carlevaro, que reitero el espectáculo, ¿no? ¿Quiénes eran los que integraban ese espectáculo? Fue espantoso, fue un desastre. Y claro, por muchas razones. Pero lo hicimos. Yo quería proyectar imágenes artísticas mientras Juan Gentile decía los poemas de Juan Cuña, con la música de Agustín Carlevaro. Y no me vino el tipo, el fotógrafo. Y lo esperaba y no venía, y no venía, y no venía.
Entonces le pedí al doctor Saki, que había sido invitado, que estaba sentado en primera fila, entonces estaba acompañado por la entonces novia de Huito, de su hijo, Estela Cerruti, posteriormente la doctora Cerruti, a quien con tanto cariño saludo de acá, hace tanto que no nos vemos. También hija de un importante dirigente político y sindical. Y entonces le pedí al doctor Saki si me prestaba la máquina de proyección de los slides que utilizaba en los cursos del parto sin dolor. He aquí la asociación con Fernando Yáñez cuando ayer dijo parto sin dolor. Y me dijo que sí. Creo que Hugo, manejando la camioneta con Orlando Prigioni, mi amigo, fueron a buscar el aparato de los slides, porque yo igual tenía la ilusión de que las fotos llegaran, aunque no tuviera el aparato. Por lo tanto, el aparato lo tenía. ¿Cuál? El del doctor Saki del parto sin dolor, donde proyectaba los úteros y las cosas. Pero no vinieron las fotografías. Por lo tanto, utilicé las imágenes del curso de parto sin dolor de doctor Saki, cortando pedazos a diente del programa. Creo que me encontré con uno después de años y de años. Eran los años 60, estamos hablando de esto, ¿eh? Y entonces proyectábamos imágenes surrealistas, oníricas, parecía cuando sueño, con la voz de Gentile diciendo los poemas de Juan Cuña, a eso de la tarde, con la música de Agustín Carlevaro, en un espectáculo con Alfredo Zitarrosa, Biglietti, Lalo Aybar, los Gualma Rosal, salud a los hermanos, los Gualma Rosal, también participaron del espectáculo. Gualma Rosal era la unión de los nombres de la familia que integraba ese grupo de carácter folclórico de entonces. Pero con el calor de la proyección, y empezó el espectáculo y hicimos, y fue maravilloso, pero maravilloso, maravilloso. Salían del escenario y me abrazaban emocionados todos los participantes, Alfredo Zitarrosa, Daniel Biglietti, todos los que participaron, el Teatro Negro Independiente haciendo el Negrito del Pastoreo. Fue impresionante. Teatro Victoria, calle Río Negro. Emocionante todo. Yalta cantando, por supuesto. Carlitos habrá cantado, me imagino. No sé si te acordás, Carlitos González Lara, que ahora está en España. Yo quería que ella cantara y armé todo ese espectáculo fantástico de primera línea para escucharla cantar. Ya de entonces me gustaban las mujeres que cantan. Asunto. Se empiezan a despegar los papelitos de los slides con el calor de la proyección. ¿Quién era encargado de la proyección? Orlando Prigioni. Estaba en la mitad de la platea proyectando cosas, pasando de a 12, uno para un lado y otro para el otro. Ponía uno, pegaba los papeles con los dedos como podía y lo proyectaba. Dejaba el otro, sacaba el slide, ponía el otro, crack, y se empezaron a caer. Con el calor, los pegaba saliva, yo qué sé, y se empezaron a caer. Entonces recuerdo, tengo un texto ahí de libro que algún día va a salir sobre personas y personajes, donde Estela Cerruti, estudiante de medicina, sentada al lado de su futuro suegro, el doctor Hugo Saki, el del parto sin dolor, le dice: doctor, esos úteros que aparecen en la pantalla no son los suyos. Es decir, no los suyos de él, los suyos del curso. Entonces, no se lo dije a Fernando Yáñez, pero ayer, cuando dijo parto sin dolor, yo me acordé de toda esa historia. No solamente de aquellos días fantásticos de cercanía con los artistas. Ahí, por ejemplo, conocí a los carreteros. Allí, por ejemplo, nos hermanamos con ese grupo Maragato y Universal y Cósmico.
y porque se hizo un espectáculo en la casa del doctor Saki, allá en Agraciada, casi Suárez, por el ciclón de Cuba, por el Flora. Y, y ahí estaban Selmo Grau, y Rufino Mario García, y venían todos los que participaban en los espectáculos de aquellos años, y allí fuimos juntos, obviamente, íbamos a las minerías, y recuerdo muy especialmente ese espectáculo donde estaba, creo que estaba, bueno, yo que estaban todos los importantes, y el privilegio de sentir de saber que estaba al lado de la gente que importaba, de la gente que importaba, de la gente que se reafirmaba en artes como el de proyección folclórica, bueno, la cercanía con Osiris, la cercanía con los carreteros. En este momento me ocupan así casi la totalidad del alma la imagen de los carreteros, y mi agradecimiento por estar tan cerca de un grupo que además marcó, y cómo los perfiles propios en un país que estaba invadido ya por la música de profesión folclórica argentina, y que también ya se sentía el embate de la música anglosajona en los medios de difusión. Así que el agradecimiento por haber estado con aquellos que realmente defendían un canto nuestro. El mismo canto que después recordábamos con ustedes charlando sobre Rudito Elena, que vamos a hacer un programa especial sobre Rudito Elena, por tantas cosas compartidas, y cuando estando allá en Venezuela, estudiando, o sea, en un curso, en las reuniones nocturnas después del Congreso, las habituales, cada país, la gente cantaba las cosas de su país, y nosotros terminábamos cantando. Cuando alguien decía, como dijimos el otro día, bueno, cantemos una que sepamos todas, cantábamos la López Pereira, terminábamos cantando las canciones, Ha muerto el indio poeta, yo qué sé, las canciones, El Arriero, canciones argentinas. Así que, doctor, y esos úteros de la pantalla no son los suyos, eso me recuerda aquel viejo tiempo, tan nutritivo, tan formativo, que yo no planteo volver a él, pero sí planteo recordarlo para poder reafirmarnos en la necesidad de un reencuentro con nosotros mismos. Me parece que pasa por ahí, ¿no? En este tiempo de globalización, este tiempo de sentirnos y de sentir la responsabilidad también que supone no solamente los privilegios de ser ciudadanos del mundo. Los vientos de la globalización empezaron a soplar fuertes a través de los medios de comunicación, de una tecnología hiperdesarrollada. Y nos llegaban las maravillas del mundo, confirmando que nosotros, de alguna manera, estamos en el tercer o en el cuarto mundo. Pero ahora nos están llegando también las pálidas del mundo, las malas del mundo. También nos están llegando que Nueva York parecía una ciudad bombardeada, que Brasil, que está pegadito ahí, ha tenido una explosión del coronavirus tremendo, que aquella Europa con la cual soñábamos y nos obligaban a soñar porque el eurocentrismo cultural fue muy importante, no solamente en la colonia, sino en la poscolonia en la que todavía estábamos, estaba devastada. Las imágenes aquellas de la multitud rodeando la Torre Eiffel, o las grandes, o el Coliseo, ya no, llegaban con un vacío doloroso y terrible. Los cruceros de placer no eran tan de placer. Es decir, en pocos días el mundo nos planteó, a través también de esa maravillosa tecnología,
una visión que nos ha obligado a replantearnos muchas cosas en las que o con las que actuábamos en la prepandemia y que vamos a tener sin duda alguna que darnos cuenta de que la pospandemia no va a ser lo mismo. En algunos de los programas iniciales dijimos que esto era como una patada al tablero de ajedrez y que las piezas había que reacomodarlas, pero si las poníamos en el mismo lugar, la consecuencia iba a ser la misma o peor. Por lo tanto, deberíamos, y ojalá pudiéramos ser útiles, en revisar, en replantearnos asuntos que nos permitan no solamente vivir más lo que tenemos más años, sino, independientemente de la edad que tengamos, vivir mejor. Y hemos venido a charlar con ustedes por eso, para compartir cuarentenas, para compartir soledades, para intercambiar recuerdos, pero también para ayudar en las desolaciones. Y ustedes disculpen que yo insista en esta diferencia que existe entre un concepto y otro, aunque parecen lo mismo, pero no lo son, porque todos de alguna manera, en este tiempo en los que hemos tenido que reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestros valores, con nuestra familia, con nuestro pasado, con nuestros recuerdos, con nuestra memoria, en estos tiempos hemos sentido la necesidad de ayudar a mucha gente que ese reencuentro no le ha sido grato, que no se ha sentido bien con ese reencuentro y que de alguna manera la misma actitud que tenían cuando la colecita giraba muy rápido era precisamente para no encontrarse con ellos mismos. Aquellos que están pendientes del ruido exterior, de las cosas de afuera, de lo que sucede, del titular, de lo que dijo el noticiero, de lo que dijo la vecina, de lo que escuchó en el ómnibus, de lo que leyó en el titular del señor que estaba leyendo al lado, o lo que leyó cuando venía en el ómnibus y lo veía en los kioscos, porque ahora los diarios me parece que se leen más en los kioscos que en la mano. Toda esa actitud hacia afuera, en algunos casos es para confirmar en esta cuarentena de que no se quería estar para adentro. ¿Por qué? Porque porque la desolación aparecía como una realidad. Y porque una cosa es el disfrute de la soledad, cuando de pronto uno ha estado aquí, desde el Palacio Salvo, sale y queriendo del ruido de la calle, del ruido de los días, para encontrarse con un silencio creativo, con el libro, con la llamada del amigo, con el reencuentro con el familiar, con la ilusión de reencuentro con el nieto, con el hijo. Esas son las cosas que nos motivaron, quizá, que nos impulsaron. De pronto no necesariamente con un pensamiento lógico, ¿no? No, es una sensación. Me parece que empecé a sentir la sensación de, de retomar un diálogo, de reencontrarnos con una copa compartida en un boliche, de reencontrarme conmigo, pero también de aportar, por poco que fuera, a ese reencuentro con nosotros mismos que para algunos amigos yo sé que estaba costando, que para algunos era más difícil que para otros. No tenemos que compartir todas las cosas que digo, además, sería hasta sano que no lo hiciéramos. Pero lo que sí me gustaría es, como ya lo estoy sintiendo y agradezco tanto la comunicación de ustedes, es sentir que si algo ayuda, saberlo para poder transitar más por ese camino y menos por otros que para ahí no están aportando nada. Yo dije desde el comienzo que lo que estábamos haciendo era charlar con amigos. Por lo tanto, aquellos que de pronto tienen una expectativa diferente a lo que son las charlas con mis amigos y los que han sido mis charlas con ellos, y es probable que se desilusionen. Porque yo no vengo a dictar cátedra, no vengo a dar ninguna charla específica, una conferencia.
Yo vengo a compartir una charla de boliche tomando una copa con ustedes con la enorme alegría, además de confirmar que cada vez que yo digo salud con ustedes, hay hermanos y hermanas que levantan su copa y dicen salud conmigo. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué más puedo pedir en este tiempo de cuarentena, de aislamientos, de separación, de silencios obligatorios, de separaciones, de... Antes era un poquito menos, ahora son 2 metros por lo menos. 2 metros por lo menos. Que lo vivimos anoche también cuando tuvimos oportunidad de ir a la reapertura del Callejón, boliche que yo lo tenía como boliche de tango, de dos queridos amigos, Lilian y Mario, y Federico, ahí en Soriano, casi Michelini, a la vuelta del diario El País. Y bueno, cantaba una amiga, Alejandra de Negris, y fuimos con un queridísimo amigo, que también el tango una vez más fue un buen pretexto para ir a buscarlo a su casa, en la calle Carlos Gardel. Yo hablé del doctor Héctor Daniel Carvajal, psicólogo, médico, que vive en aquel viejo conventillo de la calle Isla de Flores, tan angostita, en el que vivía Arturo de Nava. Y yo recordé un libro muy importante que escribió otro querido amigo a quien saludo desde acá, agradecidamente por la responsabilidad investigativa que tiene, que es Hamid Nazabay. Bueno, y encaró un libro sobre Arturo de Nava, actor, payador, hijo del mítico y legendario Juan de Nava. Ese actor, artista del circo, de aquellos circos de aquellos tiempos, fue el maestro de Carlos Gardel, amigo ahí en el viejo conventillo, y allí Carlos Gardel aprendió, entre otras cosas, un asunto importante para el tango, que surge del viejo sur, el canyengue. Ya hablaremos sobre eso. Es más, nos comprometimos a poner una placa allí en la vieja casa reciclada del viejo conventillo, que con tanto respeto y cariño hacia ese pasado lo tiene Daniel Carvajal. Enfrente a lo que fue la Comparsita, aquel lugar que ustedes recordarán que era uno de los epicentros nocturnos de Montevideo, que últimamente lo tenía Juan Garisto con su mujer Blanquita, que todavía vive ahí, en esa vieja casa del sur de la hoy calle Carlos Gardel. Y yo de paso vi que estaban rehaciendo o reformando la placita del Callejón Curguatí, ese precioso corazón del sur, que era tan lindo ir y que es tan riesgoso ahora, porque he tenido hasta 2 intentos de robo ahí, de una zona que se ha pauperizado, que está... Eso es cuando yo hablo, cuando oigo hablar de los infantilismos, de los que levantan la banderita de la libertad, y que no es la libertad, ¿no? La libertad es otra cosa, la libertad es una esencia humana profundamente sensible para los orientales, para los que vivimos de este lado de la banda, porque heredamos una concepción de libertad que está muy consustanciado con el derecho y con la obligación. Esa concepción de libertad de los orientales que nos marcó en la sangre el jefe José Artigas no tiene nada que ver con la libertad de manifestación de los jóvenes de este tiempo, que en realidad utiliza esa manifestación para meterte a mano en el bolsillo y afanarte una guita, como lamentablemente fue uno de los elementos por el cual tuvieron que cerrar la Comparsita. Porque era muy difícil invitar a que la gente bajara a ese lugar, porque ha sido ocupado por lo que nosotros entonces en aquellos años llamábamos los infantos juveniles.
¿Se acuerdan cuando hablábamos de los infantos juveniles, ¿no? En fin, temas que me gustaría algún día tratar con ustedes específicamente, porque me parece que tenemos que revisar algunas cosas para reafirmar algunas cosas y para no dejarnos embaucar por aquellos que nos quieren meter para adentro de sus intereses y no de nuestros intereses. Hablábamos de que venimos de asambleas donde no solamente volaban los argumentos, sino que alguna bala también voló. Por lo tanto, desde los 12 años, con aquella ocupación al Liceo de Rocha, que recordamos con el Turquito Robinski y con otros amigos, Irineu Rie, que después fue intendente, que fue uno de los ocupantes, y Aníbal Marzano, que fue otro intendente. Desde aquellos 12 años en el Liceo de Rocha hemos tratado de avalar lo que decimos con los hechos. Y nos cuesta muchísimo, incluso ayer, cuando en el PIT-CNT, la Comisión de Cultura del PIT-CNT, el propio tocayo Ignacio Martínez planteó a los representantes de diferentes organismos que estábamos allí y otros personales, que nos representaban a sí mismos, qué posibilidades veíamos de que este asunto de la defensa de la cultura y del arte pudiera prosperar, teniendo en cuenta que la reunión anterior había sido más numerosa y que poco a poco, casi estadísticamente, se demostraba que por más importante que fuera el tema, poco a poco las circunstancias determinaban que este fuera como languideciendo. Yo me acordé que muchos de los temas que se planteaban allí ya los planteábamos allá por el año 58 del siglo pasado. Y yo le decía, mire, ustedes simplemente imagínense lo que nos podía costar en aquel tiempo con un microfonito y un parlante allá arriba, un alto parlante en el techo del Liceo de Rocha, explicarle a la gente que estaba tan lejos, porque además en aquellos años todo quedaba lejos. Los 210 kilómetros de Rocha eran muchos más que 210, que nosotros estábamos intentando defender algo que tenía que ver con la cultura y con la formación, no solamente como de los profesionales uruguayos, sino del país todo como comunidad, a través de la universidad. Porque en aquella época ya una vaca valía más que un artista, un ternero valía más que un pintor, un toro valía más que un pintor, y les decía que independientemente de la justicia que pueda haber en una proclama o en una solicitud, en una movilización, lo importante es el efecto que tenga la gente. Porque si los compañeros de transporte paran, la mayoría de la gente se siente tocada por ese hecho y no puede llegar a casa, no puede llegar al trabajo. Pero si un artista para, no jode a nadie. Entonces, por lo tanto, mientras sigamos pensando que importa mucho más una actividad de otras características como la ganadera, que no negamos su importancia, pero que no quite importancia que la tiene a las industrias culturales que aportan al país, también desde un artículo, un trabajo notable que llamaba La cultura da trabajo, nos demostraron que todo esto que estamos haciendo, que la palabra escrita, que los actores, que la comunicación, que los medios, conforman las industrias culturales, que también lo son junto con las otras, aportándole al país un beneficio económico que de pronto otras tradicionales, que también son tradicionales en la defensa de sus intereses, tanto cuando les va mal como cuando les va bien, lloran de la misma manera o peor, que había todo un desnivel de concepción de la cultura que en algunos casos es negativa para la gente de la cultura. Y se lo decimos quienes desde la Asociación General de Autores del Uruguay, por ejemplo,
como otros de la asociación de músicos, como otros de la asociación de intérpretes, otros de la asociación teatral, estamos intentando, por lo menos de acá, y ahí sí puedo hablar porque me comprenden las generales de la ley, de tratar de ser lo más útil posible, lo más solidario posible con estas circunstancias jodidas por las que viven artistas o creadores que de pronto fueron muy importantes en su momento, porque el derecho de autor, como lo planteamos institucionalmente, porque es cierto, es el salario del creador. Y el creador juega la suerte de su obra. Si es conocida pero es conocida y se genera cuando hay espectáculos, cuando hay escenarios, cuando hay actividad artística, pero cuando no hay teatro, cuando no hay escenario, cuando no hay actividad artística, tenemos que estar trabajando solidariamente para que compañeros nuestros que de pronto tuvieron un éxito y ya no lo tienen, no se mueran de hambre. Es muy sencillo, porque una cosa es pedirle a la gente que no salga de la casa y otra cosa es preguntarse si tienen casa donde quedarse. Y si se quedan en la casa, ¿qué comen? Y ahí estamos tratando de estar nosotros, los compañeros que acompañamos, los de verdad, los que estamos trabajando también para la administración y la generación de sus derechos. Acompañar a gente que de pronto, por dignidad, no pide. Y eso es otra de las cosas que también sería bueno que nos fijáramos en este tiempo. Porque pedir es facilísimo. Hay gente que está, yo te diría, capacitada hasta profesionalmente para pedir. Y apenas viene un vientito, dicen que viene la tormenta y que ellos no pueden soportar y que hay que ayudarlos. En algunos casos, con mucha razón. Y en muchos casos, se suben al carro. Porque ayer mismo yo vi gente que era dignísima representante de la cultura y del arte y otro que no. Y hay gente que por dignidad personal, vos tenés que ir a golpear la puerta varias veces para decirle, mirá, tenemos esto, nos ha costado mucho, pensamos en gente como tú que lo merece. Hay que golpear la puerta para llevarles la canasta solidaria. Y otros que tenés que sacártelo de arriba, recordándole que ya se la diste. Vos podés creer que es cierto, sabés que es cierto, porque lo que yo te estoy contando de este lado, tú lo sabés del otro, lo sabés también en el trabajo, lo sabés en aquellos que de pronto pelearon toda la vida. El otro día decía un músico profesional, trata de explicarme esto, tú eres músico, integraste la sinfónica, integraste la filarmónica, te formaste para ser alguien desde el punto de vista artístico. Te rompiste el culo para aprender ese instrumento. Querías tocar a Bach, a Beethoven, a Tchaikovsky. ¿Por qué? Cuando conseguiste ese laburo de ser un músico municipal o músico estatal, la mayor energía la destinaban tratando de no tocar. Se lo preguntaba a los compañeros de Canal 5 en aquellas épocas. Ahora no sé porque no estoy ahí. No estoy en ninguno. ¿Por qué eres una señorita trabajando en el canal privado de mañana? Y sos un hijo de puta trabajando en el canal de todos de tarde. ¿Por qué roban los relojes y los teléfonos? ¿Y por qué hacen en el móvil comerciales para ustedes? Y hacen tan mal el trabajo para todos los demás en el canal que es de todos nosotros. Porque con los Sheck y con los Romay se portaban maravillosamente bien, porque poco los corrían la mierda. Pero acá sacaban la banderita del compañerito, se disfrazaban de comandante y hacían la revolución de televisión nacional. Había uno que llamamos el guerrillero y andaba permanentemente anotando cosas para denunciar.
Sí, daría para cagarse la risa, pero es muy triste. Porque hay gente, mis queridos hermanos, que apenas tienen la posibilidad. Mire, yo he estado trabajando circunstancialmente en algunos cargos de dirección en los medios de comunicación. A, te lloran para que los emplees, por favor, que no tienen trabajo. B, cuando logras más o menos que pueda entrar, empieza a sentir que hay un cambio. C, hacen lo imposible para no laburar. Se agarran de todos los derechos que te puedas imaginar, nacionales, internacionales o marcianos. Levantan todas las banderas de privilegios y de derechos y de por favor, que te imagines. Los corren a la mierda porque son pésimos funcionarios. Y lloran porque se quedan sin trabajo. En la vieja y querida Cofradía de la Luna, decíamos respecto a nuestras relaciones personales, esto es una asociación permanente de ideas y de sensaciones. Lloramos porque estamos solos, nos encontramos para pelearnos y después lloramos porque estamos solos de nuevo. Si este asunto de la cuarentena, si este asunto de la pandemia, si este asunto de tener que revisar la vida y que replantearnos actitudes frente a la vida, no nos sirve para tratar de seguir ocupando un lugar en la calecita, la calecita de la vida, nos va a tirar a la mierda. Nos va a sacar de arriba. Hay laburos que ya no se van a volver a hacer. Hay trabajos que ya no se vuelven, hay negocios que no van a volver a abrir. Ni son los mismos los taxímetros, ni lo mismo nada. Me lo plantean todos los días, lo hablo con la gente. No podemos volver a los que fuimos, reafirmando nuestro perfil de entonces, porque seguiremos perdiendo. Como personas, como gremio, como sindicato, como asociación, como país, como lo que quieras. Nos dieron una patada en el tablero, no podemos colocar las piezas en el mismo lugar, tenemos que reinventar algo. El juego es otro, el juego de la vida es otro. Qué bueno. ¿Y qué solución tenés, Nacho Suárez? No la tengo. Pero me sentiría un cómplice, un ladrón con ustedes, una mala persona, si por lo menos no lo charlamos. Me sentiría muy mal. Y me voy mañana, porque además estamos colgados de una pestaña. Y hay gente que hace así, dice, mirá qué lindo, mirá el juego que hago. Estamos colgados de una pestaña en la boca del lobo. Yo mañana me voy. Pero por lo menos si tengo 10 minutos antes, un minuto para pensar, digo, por lo menos intentaste hablarlo con tus amigos. Dijiste, no podemos colocar las piezas en el mismo lugar. Tenemos que replantearnos la vida porque si no nos va a ir peor. ¿Peor que esto? Sí, nos puede ir peor que esto. No te quepa la menor duda. Lo están sabiendo los chinos, lo están sabiendo Estados Unidos, están sabiendo... Todos están sabiendo que nos puede ir peor. ¿Qué hacemos nosotros para que no nos vaya peor? Por lo menos yo con ustedes levanto una copa, comparto una copa, charlamos de asuntos que nos pueden hacer bien, aunque sea para replanteárnoslo, para que no estén de acuerdo, pero que bueno, por lo menos fuimos útiles en tratar de pensar algo diferente a lo que pensábamos cuando la calecita giraba y giraba y giraba y nosotros queríamos que éramos nosotros los que girábamos y la que giraba era la calecita y nos llevaba a nosotros. Salud, hermano. En el programa anterior, como les dije al comienzo, hablamos de Borges. Pero mucha gente, y qué alegría que me dio, se reencontró, más que con Borges, con Paco y Pico. El Chasman y Chirolita, pero nuestro. Cuando fue a poner ¿te acuerdas, no? Capaz que no lo escuchaste. Cuando fue a poner el pato en la caja,
el pato le habló y yo fui testigo, sin que él lo supiera. Juan Hinchazo se llamaba, de que él hablaba con su pato, no solamente frente al público, también hablaban entre ellos. Yo estoy hablando con un micrófono y con una cámara. Capaz que estoy como Juan, hablando con el pato. Pero yo sé que el pato me responde y tiene tu nombre. Muchas gracias. Nos vamos y nos vemos.